Muy buenas chicos y chicas, ya estamos por aquí. Ha llegado el momento, no me lo puedo creer. Por fin vamos a sacar el gameplay de la Mandalorian versión Pro. Versión Pro porque, como expliqué anteriormente, la Premium y la Limited es imposible, no hay hasta noviembre, ¿vale? Y aún así van a venir unidades muy limitadas. Aprovecho para deciros que si queréis hacer la reserva de alguna de las Premium o de las Limited sobre todo, deberéis de hacerlo ya, ¿vale? Porque si no va a estar muy complicado. Ha sido semi complicado conseguir la Pro, ¿vale? Eh, bueno, lo primero, agradecimientos a patrocinador tupinball.com. Gracias a ellos tenemos aquí esta máquina ya hoy tan pronto para poder hacer el gameplay, ¿vale? Eh, Hicieron un montón de logística y un montón de cositas para que esto fuera posible, ¿vale? Respecto a ellos, comentaros, ¿vale? Antes de empezar con el juego. Mm, eh, si queréis comprar un pinball y tener un trato humano, cercano, para mí siempre ha sido un trato de 10, en serio, tupinball.com por muchas razones, principalmente porque tenemos esta aquí de Stern, pero son los únicos con licencia autorizada exclusiva en España, pues para el resto de las marcas relevantes, las que merecen la pena. Jersey Jack, Chicago Gaming, American Pinball, Spooky Pinball, Pinball Brothers, etcétera, ¿vale? Y de Stern siempre tienen un catálogo súper extenso. Entonces, dicho todo esto, y en serio, chicos, que me estáis viendo, gracias. Em, Dicho todo esto, explicaros un par de cosillas de la máquina, ¿vale? Voy a dar unas impresiones rápidas, ¿vale? Porque queréis ir al gameplay, está claro, ¿no? Bueno, un par de cosillas de impresiones de la máquina. Es una máquina complicada, muy complicada, pero muy complicada, ¿vale? La temática no tengo que deciros nada porque es que es espectacular, no hay nada que yo pueda deciros que no podáis ver. Y eso que desde esta vista no se ve, pero bueno, para eso tenemos el unboxing hecho, ¿vale? Con vista en detalle. Es una máquina complicada de reglas aparentemente sencillas, pero que esconden una profundidad, ¿vale? Eh, Antes de entrar al tema de las reglas, os tengo que decir esto, es una máquina muy dragona. No quiere decir que sea malo, quiere decir que es muy dragona. Las partidas suelen ser rápidas. Tanto es así que ayer tuve que hacer un par de ajustes, yo tenía otro gameplay grabado y he decidido volver a hacer este hoy porque algo que os recomiendo si os compráis la máquina es, bueno, primero que la probéis para que entendáis lo que os voy a decir de lo dragona que es esta máquina. Por el centro se cuelan mucho, pero por los, por los outlanes, los laterales, desesperante. Muchacho, ayer me volví loco. O sea, es que estaba enfadado. Ahí hice todo el gameplay cabreado. Porque la cantidad de bolas que se caían por fuera no era ni medio normal, ¿vale? Entonces tuve que ajustar los postes de rebote. Tienen tres posiciones en todas las máquinas que compramos, ¿vale? Tienen tres posiciones. Normalmente viene siempre la del centro, que puede ser suficiente, pero para esta máquina no. Porque está configurada un poco como las máquinas antiguas para que se cuelen bastante por ahí. Entonces he bajado los postes de rebote hacia el agujero de abajo. No os imagináis lo que ha cambiado. Cuando tengáis la vuestra, lo probáis. Con eso y sin eso. Estamos hablando que te lo baja, ¿qué? 2 3 milímetros. Bueno, increíble lo que ha cambiado, ¿eh? O sea, de estar completamente mosqueado porque es que ni siquiera un multivolt duraba porque es que las bolas, pam, fuera todo el rato, ¿vale? Bueno, entonces mi consejo, cambiadlo. O si no, os vais a volver locos y hasta os va a decepcionar la máquina en el sentido de decir, bueno, yo a esto no puedo jugar, a esto no puedo desarrollar una partida. Acordaos de mí cuando lo tengáis, ¿vale? Bueno, entonces, el tema de las reglas de la máquina, ¿vale? Bueno, otro inciso. Es tan caótica esta máquina, los multiball y este tipo de cosas, porque todas las entradas de las rampas están muy abajo, a mitad de tablero, ¿vale? A mí personalmente me gustan más de tiros amplios, de tiros altos, tengo mejor puntería y se desarrolla mejor. Esto ya lo sabía yo, ¿vale? De tener la máquina, porque es una cuestión mía personal, ¿vale? Eh, entonces, otra observación, el mini playfield, tal y como os adelanté en otros vídeos, si a mí me preguntaran, lo quitaba. Porque es un incordio. Y encima tiene bastante peso en la mano. Pero esto también es una cosa personal mía. A mí no me aporta nada, ¿vale? Hay gente que le encantan, ¿eh? A mí no. Bueno,
Dicho esto, ¿y por qué os digo esto? Porque me voy a quejar bastante, porque aún habiendo hecho estos ajustes vais a ver que la máquina es bastante tragona, no es que tenga hoy yo un mal día, sino que la máquina es exigente, ¿vale? Cosas que me gustan de la máquina en cuanto a las reglas es que, bueno, esto pasa en muchas otras máquinas, pero hay algunas que lo acotan un poquito más, como por ejemplo la Deadpool, que la tengo aquí al lado. El tema de hacer una, dos y hasta tres misiones a la vez que un multiball y otras cosas está muy bien. ¿Por qué? Porque haces unas misiones grandes y lo disfrutas, ¿vale? Ayer, antes de cambiar la configuración, daba igual. Eran unas partidas desastres. Vale, dicho esto, aquí lo tenemos todo como siempre, ¿vale? Eh, los que están en verde que pone Razor Crest, ¿vale? Son multiballs todo. Y todos se activan pues por entrando por la Razor Crest, que es el nombre de la nave, ¿vale? Tenemos 3 multiball que cuando los completamos tenemos un multiball gordo, ¿vale? Que es el previo para que cuando consigas lo mismo con los encuentros, que son el mini playfield, y con las misiones, que son las amarillas, consigues lo que es en los 3 multiball, los 3 encounter, las 3 misiones con sus respectivos gordos, para que nos entendamos, y ya entras al This is the way, ¿vale? Que tiene que ser el Wizard Mode. Pero viendo cómo es esta máquina, a ver, porque son un poco maquiavélicos. Pero bueno, básicamente, los verdes son los multiball, los rojos son los encounters, y las misiones, pues, que se activan aquí normalmente, ¿vale? Son 5 más la gorda, el multiball gordo y el encuentro gordo. En cuanto al tema de los encounters o encuentros, ¿vale? Que es en el mini playfield, aquí veis que hay 3 y en el mini playfield veis que hay 3, ahora mismo están parpadeando 3 luces que pone 1, 2 y 3, ¿vale? No tiene que ver con esto, ¿vale? Cada uno de ellos, o sea, el encuentro 1 que se marcará aquí, tienes que llegar a hacer los 3 niveles del mini playfield. Ahí se te marca 1, en el 2 tienes que llegar a hacer los 3 y así consecutivamente. ¿Los gordos cómo son? No lo sé. Porque es que ayer estuve jugando antes de hacer todos estos ajustes y no llegué a nada. Estuve a punto varias veces, me pillé un cabreo enorme, pero no llegué a nada. Así que yo creo que con estas modificaciones que he hecho y sí que podemos llegar a ver estas cosas. Dicho todo esto, bueno, nada, sin más. Grogu, o Baby Yoda como lo conoce muchísima gente, no hace nada, está de adorno, por eso le tengo ahí arriba cortado, para que salga bien el resto del playfield, ¿vale? Si hiciera algo ya me habría buscado la vida. Pero bueno, en fin, es un adorno muy chulo, queda muy bien, la máquina es preciosa en todos los sentidos, las imágenes que salen de la serie, brutales, y la banda sonora me encanta. Aviso, vais a tener la musiquita de inicio de la máquina metido en la cabeza hasta que vayáis a dormir, que a mí me ha pasado. Así que sin más, venga, vamos para allá. Venga, voy a colocarme aquí, porque como ya sabéis, la pantalla de ahí la tengo anulada y solo la puedo ver en una mini pantallita que tengo así en el ordenador. Pero bueno, me apaño, ya me voy acostumbrando. A ver qué será. Venga. Las dianas de... Joder, las dianas de Child que pone ahí arriba. Pues lo típico. Si las haces todas, el niño te da un regalo, ¿vale? Que es como el mystery de toda la vida. El único tiro fácil de la máquina... Ya empezamos. Es este, ¿vale? El del Razor Crest, el de los multiball. Alguna cosita que... Vale, venga, sí, mira. Para activar en los lanes, en los in lanes, ¿vale? Que digamos que es el que te llega hasta el flipper. Se activan dando estas dianas, ¿vale? Entonces una vez que pasas por aquí, te dan la opción de ganar Beskar. Y ese Beskar, entrando aquí a la fundición, cambiarlo por un montón de cosas súper interesantes, como Heal, por ejemplo, que yo lo utilicé ayer mucho, que es que cuando se te cuele la bola por el outlane te la devuelve. Pero también puedes comprar el rifle, que te sirve para añadir una bola en medio de un multiball. Lo típico, tienes un multiball muy bueno y ves que se te han colado todas las bolas. Le das al botón de acción y te las devuelve. Y cosas así que iremos descubriendo, ¿vale? Y en principio yo creo que no hay nada más. Ahora mismo no se me escapa nada. Venga. Vale, tiros complicados. Esta rampa de aquí, como no te suba del todo a la vuelta, es
100% seguro que va aquí. Y esto es una de las cosas que quería decir, que me parece muy mal que hayan buscado la dificultad de la máquina con ese protocolo, con que se te cuele mucho la bola. Creo que lo podían haber hecho de otra manera y estoy bastante descontento con ese tema, pero bueno, a ver qué sacamos. Bueno, ya vais viendo cómo va el rollo. Y ahora está arreglado, ¿eh? Antes de poner eso, es que entraba en directo y no podías hacer nada, ni moverla, nada. Aparte que yo no puedo moverla aquí en el setting como lo tengo montado. ¿Ves? Ahora puedes hacer eso. ¿Ves? No. Una locura. Venga, vamos a ver si empezamos con un multiball. A ver si me concentro. Les está dando la chapa y no estoy desconcentrado. Esa es culpa mía, ¿eh? Venga. Y pero la tontería ya es bola 3. Vale, mira. Los encuentros cuando lo haces de salida, en vez de están en blanco y cuando tengas cierto número algo te darán. No lo sé porque no he llegado a tener. Cuando tú lo metes en un encounter a través de esta rampa, lo que te ponen son unas dianas específicas que tienes que hacer, ¿vale? Para ir subiendo los niveles precisamente. Y luego un bonus level, ¿vale? A ver. Venga, primer multiball. Los pollos hermanos multiball. Ah, no, que es el mismo actor, pero no es la misma serie. Vale. Mob Gideon se llama aquí. Para mí será siempre Gustavo Fring, el de los pollos hermanos de Breaking Bad. No lo puedo evitar más. Bueno, este multiball, antes de hacer el ajuste de los outlanes, ya habría acabado, porque se colaban sin parar las bolas por los laterales. Some idea of what you are in possession of. But you do not. Bueno, a ver. Bueno, ahí tengo un super jackpot, a ver si que se queda. ¡Ay, coño! Ya estamos. En este multiball, cuando se te cuela la bola, te da un tiro super jackpot como de consolación. Los dos tiros son tiros muy difíciles, tanto el loop como la rampa. Complicaditos. No se me olvida nada más. Bueno, vale. Las misiones se pueden empezar a activar tanto por esta rampa o por esta. Pero luego lo que es activar la misión es por aquí siempre, en el mismo sitio que es la fundición y donde coges el extra. ¿Se me olvida algo? Bueno, vale, los multiplicadores del playfield son en estas dianas y yo creo que ya está todo. Yo creo que ya no hay nada más que explicar, así que me concentro y a ver si sacamos algo bueno. Bueno, el skill shot es un poco a lotería, porque es por donde las dianas que pone child, ¿vale? Pero no las puedes cambiar, son cambiantes. Ellas van moviéndose solas, rápido, pero sola. Entonces es lotería, no puedes hacer nada. No he descubierto todavía el super skill shot. Y como no entro nunca a ver tutoriales ni gameplays de los americanos para que no me hagan un gran spoiler, pues no lo sé. Vamos. Venga. Así entro en ambiente. Pirates Multiball. Venga.
venga. Bueno, pues como veis, las bolas como están todo el rato por aquí abajo, pues la configuración del playfield, o sea, de todo el juego que está del medio playfield para abajo, pues se hace todo muy caótico. Y por más que a mí no me guste, a mí siempre me gusta vivir el multiball como lo han diseñado, con todas las bolas a lo loco. Aquí las tienes que parar si quieres hacer algo, macho, porque es que si no, es que te vuelve loco. Vaya hambre. Venga. Los multiball aquí no son de hacerte un montón de jackpots porque, bueno, por lo que estaba explicando, precisamente. Turun, tun, tururún, tururún, chon, chon. Antes de irme a dormir y tenía la canción y lo primero que he hecho al despertarme ha sido tener la canción en la cabeza. Y no porque sea mala, es guapa, pero demasiado pegadiza. Es la canción del verano. Vamos a ver si nos hacemos los multiball. Es lo más factible y luego iremos viendo qué más. Vale. Vale, scope, vale. Aquí se te enciende esto que te dura poquísimo tiempo, que es como un tiro de precisión, pero tiene que ser que te pille ahí. Joder, que te pille en este flipper. No puedo mover nada de la máquina. Vuélvelo con fin. Os lo he dicho, cuando se enciende aquí scope, si lo tienes en este y lo metes por este tiro, ya por si es difícil, da unas buenas puntuaciones. Cuestión de lotería, ¿eh? Esto es lo que os decía. Aquí ahora mismo están en blanco o azul muy claro y creo que van sumando solo puntos. Venga, vamos a una misioncita. Muy bien, eso quería yo. Bueno, el colega va hablando contigo un montón. Está bien. Aunque hay veces que se mete contigo y tal, pero otra te da pistas de... No está mal. Hay veces que te dice que muy bien, tal. Es un poco bipolar, pero bueno, en fin. Me voy a concentrar al juego. Take another shot. Vamos a subir a los encounters. Curiosamente es más fácil con este flipper. Protect the child. Vale, ¿veis? Ahora que he entrado a los encounters tenía que dar a que... Eso es bonus lead lo que estaba ahora, ¿vale? Joder, la voy a mover, aunque se descuadre todo. Bueno, los loops son dificilísimos. Dificilísimos. Venga. The child has something for you. Shoot the left orbit. Venga, el niño me da el regalito. A ver qué me da. 2,5 millones. Ya está mal. Tengo nada encendido, no puede ser. Entre eso y que solo le estoy dando a los pósters, pues dime tú. Vale, una más y tenemos multiball. Ahí lo vemos encendido a tope.
A matar arañitas. Porque a mí me gustan. Multi-ball. Esa vuelta de salud, como vaya rápido, se te cuela también. Ahí va. Make yourself useful. There's one on the right ramp. ¿Ves? Ahora me acaba de decir que hay una en la rampa derecha. Está bien por si te pilla en un momento que no puedes mirar. Ay, ese super jackpot se me ha escapado. Vale, pues venga, vamos a... Tengo una misioncita por aquí. La activamos. Scope activated. Ah, no he podido, macho. Ahí está, hecho el scope. Excellent shot. Ha durado más que de costumbre, por eso he podido. Venga, misión. Extra ball is lit. Y extra ball, muy bien. Tough mission. Good luck. Venga, vamos a ver. Una hecha. ¿Dónde más tenemos? Otra. El tiro dificilito. Ay, coño. Es una lucha mental entre moverla, no la puedes mover. Encuadra todo, muevo todo el setting que tengo montado. Bueno, sí. Luego me voy calentando y lo muevo. Venga, extra ball. Give it to me. Extra ball. Go see the child. Shoot the right orbit. Regalito del niño. There's an extra ball. Oh, qué bien. You'll get them next time. Espero que me dure la extra ball lead para la siguiente bola. Ahí está encendido. Take another shot. A ver, venga, voy subiendo de niveles. Vale, venga, había hecho el ardor del tirón, pero no he podido hacer el bonus. Esto es lo que yo quería. Extra ball y misión. Venga. Extra ball acquired. Defeat the Mudhorn. Defeat the Mudhorn. That is where you'll find your quarry. Vale, ahí tenemos uno. Ah, no, que es en las amarillas. Ya estamos.
bolas extras para nada. No. Bueno, venga. No os imagináis cómo ha cambiado este puestecito de rebote que hay aquí, ¿vale? No sé si se ve bien desde esa cámara. No os imagináis. Es que no se podía jugar. Bueno, si van directas como aquí no hay nada que hacer, ¿no? Pero por lo menos ahora permite un rebote, permite que hagas algo. Voy a aprovechar para beber un poquito y hidratarme, que se me ha olvidado traer. Come back when you need more work. Bueno, estoy aquí. Bueno, aprovecho para deciros que tenemos en construcción la página web. Estamos haciendo, en este caso yo, una web, ¿vale? En la que podéis encontrar todo nuestro contenido. Vais a ver quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos en el mundillo del pinball. También qué cosillas hacemos, a qué nos dedicamos. Restauración de máquinas clásicas y venta. Venta también de máquinas nuevas, siempre dirigido hacia el proveedor tupinball.com. También modificaciones hechas en el taller de Chema, en Pinball Mods SP. Links directo y todo más ordenadito a nuestras redes sociales. Y bueno, más sorteos y más cositas interesantes que vamos a tener ahí, un montón de galerías de imágenes y tal. En cuanto esté decente, en cuanto esté disponible, os avisaré y espero que me visitéis. A ver qué saco. Me tengo que concentrar. Vamos allá. ¡Ay, coño! Bueno, pues ayer todas las partidas así. Ras. Acabé desesperado. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Good luck with that one, Mando. Multiball. Vamos a ello. Ice Spider Multiball. Cabrona, ¿dónde ibas? How about you come over here? Give me a hand. Ahí estamos.
Va. Bueno, pues ya tenemos un multigol. Lo voy a hacer ordenadito, a ver si podemos sacar aunque sea el multiball gordo, que es lo más factible. Vamos a... Ahí va. Vamos a por el segundo. Jetpack multiball. Venga. Este sí que hay que parar porque los tiros necesitan ser de precisión o nada. Pues muy bien. Was an ISB officer. I would prefer to avoid any further violence and encourage a moment of consideration. Venga, hombre. You have something I want. It means more to me than you will ever know. No. Super jackpot. Ahí lo tenemos, el super jackpot. Oh. Misión, Foundy, tengo por ahí de todo. Perfect precision. Super popped your lip. ¿Qué me da el niño? No lo puedo mirar. Venga, vamos a... Aquí. Welcome to the family. A ver qué compramos con el Beskar. No me refiero a la tienda de ropa. Bershka. Voy a comprar lo que conozco, que es esto. Aunque uf, ya no me hace tanta falta. Vamos a comprar esto y ya está. Vale, he comprado el heal, ¿vale? That will Para take los you well. outlanes. Por si acaso, que sigue siendo dragona. There's an extra ball ready. Venga. Infiltrate the freighter. Infiltrate the freighter. They're taking the ship down. Venga, uno. Ahí va. Sabe que servirá, pero... No, tío. Ah, qué gilipollas. Vale, acabo de entender que el heal se te enciende, pero te va cambiando. O sea, no se te enciende los dos. Tienes que cambiarlo tú según por donde se te vaya a caer la bola. Y lo he perdido. No se mantiene. Algo que he aprendido. Venga, va. Si dejamos de hacer el tonto, dame la bola extra. Anda, que al final la perderé también. Extra ball. Bueno, el tío que habla es el mismo de la máquina de Star Wars. La verdad es que le da un rollo cojonudo. Ah. Vamos a ver. No he hecho ningún nivel, es que claro.
Mira, vamos a empezar. 2 dianitas y en cuanto las haga, empieza una ronda de bonus, ¿vale? Ahí la veis. ¡Ah! Venga, misioncita. Misión imposible en este caso. Cómo mola, macho. Cómo mola. Find the asset. Venga. On the roof. Venga. Coño, te voy diciendo. Qué guay. ¿Veis? Si le dais a lo que no es, se enciende en rojo. Y si le dais a las que tienen que ser, se encienden en verde. Y eso al final se traduce en una puntuación o una reducción de puntos por eficacia, ¿vale? Shoot again. No, no, no. Hunter. I have a bad feeling about this. A ver, deja de hacer el bobo. Oh, dianas naranjas si la tenemos. Uf, es un poco complicado ahora mismo. Cambiar de flipper en esta máquina no sale, macho. Que tiene una configuración, no sale, es una putada. Utilizo mucho y no. Ahí va. A la vez. Venga, vamos a ver. Bueno, no os he explicado las diferencias, aunque supongo que lo sabréis, pero yo os lo explico, las diferencias entre esta y la Premium. Donde estoy jugando, en el segundo playfield, en el caso de la Premium, se levanta y es móvil, se mueve para un lado y para otro para darle más dificultad. Y pienso yo, ¿qué más dificultad quieres darle si ya es difícil e inútil? Pero bueno, en fin, se mueve y por eso tiene la Premium. Y la mayor diferencia y la más importante para mí es las rampas. En el caso de la Pro son de este material plástico, como veis. Que en principio no es que me moleste estéticamente, pero la podían haber construido un poco mejor. Y no es que no tiene más diferencias. Ni el muñeco se mueve, ni el Razor Crest hace ninguna otra cosa. Ya está, tal cual. Bueno, está todo más maqueado, evidentemente, estéticamente. Pero en cuanto a funcionalidades, esas son las diferencias. Keep driving. I'll take care of it. No, hombre, no. Uf. Cómo me he cagado, Venga. You get one shot. No. Casi. Excellent shot. Vamos a comprar. Bueno, puedes comprar varias cosas a la vez aquí en la fundición. Es que como no lo veo porque está lejos, pues vamos a ver. This you must determine. The heal, like the scope, counter.
Mission Start 2, Mission Start. Vale, mira, voy a comprar esto que es Ada Ball, ¿vale? Nicely. Para, digamos, recomenzar el multiball. Si ves que se te cuela la última bola, The child has something for you. le das y te salen las bolas de nuevo. A ver el nene que me da. Bueno, eso es asesino, ¿vale? Como te baje por ahí sin rebotar en ninguna pared, va para el centro seguro. Venga, vamos a recolocar. Ahí estamos. Venga. Ya no se ve. Ver casi, coño. Ahí se ven, venga. Oh. Vale, sí, a ver. Ahí estamos. Fortísimo me he quedado. Dios, lo que ha cambiado. Se acababa de apagar, All safe. Pues venga. Franco. Y dejo de hacer el tonto. Vamos a por otro multiball. ¿Qué pasa? ¿Tenía que haber empezado? Ha empezado, pero no se ha quedado la bola ahí. Very good. Great job. The enemy knows we're in a tight spot. Excellent. Ay, que no se me olvide lo de a ball, que se me va a olvidar. Get the super jackpot. Venga, pues vamos a por el super jackpot, si es posible. Super pop. Ahí estamos, super jackpot. Super jackpot. Y ahora que se enciende otra ronda, no, más super jackpot. Pues. Ahí le daba el Ada Ball y me sale otra vez la bola. Las dos bolas para poder seguir con, en este caso, con los super jackpots. Replay. Replay. ¿Qué compramos? Vamos a cambiar a... Venga. This you must choose. He vuelto a comprar un heal. ¿Ves? Le doy y me va cambiando. Me tengo que acordar también. Ball is lit. Eso. Infiltrate the freighter.
How many troopers? Venga, me falta un multiball. ¡Oh! ¡Ah! Okay, here we go. ¡Qué gilipollas soy, tío! Lo tenía encendido y como tenía en mente que tenía que cambiarlo para este lado, le doy justo cuando pasa. En fin, cosas que pasan. Lo que tengo que hacer es concentrarme en hacer el multiball que queda. Bueno, y la bola extra, ¿no? Aim carefully. Well Perfect precision. done. Eso que quería, hombre. Puedo comprar más cositas. Mira, no voy a comprar eso. Voy a comprar lo del multiball. Con esto hago el tonto. You must choose. ¡Ah! Armor. That will treat you well. ¿Qué dices? Si yo no lo... ¿Me habré apoyado aquí? Joder, qué gilipollas soy. No sé ni lo que he comprado. Y tengo muchas cosas encendidas, pero voy al multiball. No. Ven. A ver si es posible que no me maten. Y podemos ver el multiball gordo, todos. Tú también. Posture left. Baja rápido, baja rápido. Tenía que estar la otra bola bajando. Off, Gideon. I would prefer to avoid any further violence and encourage a moment of consideration. Ah, apuntada, otra vez. You may think you have some idea where you are possession, but you do not. Go for the super jackpot. Your astute panic suggests that you understand your situation. Sí, sí, entiendo la situación, sí. Super jackpot is lit. Detonator placed. Ya no me deja. The assurance I give is this. I will act in my own self-interest, which at this time involves your cooperation and benefit. Get the No, super tío. jackpot. Ah, vale, que tengo bola extra. ¿Cómo me iba a cabrear?
Mola, bicharraca, Take macho. another shot. Qué ganas tenía desde que salió, desde la presentación, con lo impaciente que yo soy, todos los meses que he tenido que esperar. Madre mía, el que me conozca. Venga, ahora solo tengo que encender el multibol gordo. No se me puede colar esta bola, vale. Céntrate. Dejamos de hacer. You've got a high score. Lo tenía, macho, lo tenía. Enter your initials. Sí, muchas iniciales, mucho gran campeón, pero me he quedado en las puertas, macho. No pasa nada. En esta la hacemos. Vamos. Wow. Wow. Razor Crest champion. Most excellent game. You should be proud. Vale, quería comentaros, como estas máquinas son semi-artesanales, no las llamo artesanales del todo porque, bueno, pues hay un montón de piezas que vienen hechas y ellos se ensamblan. Al final, esa mano, como se hacen, os lo digo por experiencia. Por ejemplo, esta máquina, aparte de que se colara por todos estos sitios que os digo, también ocurría que siempre que bajaba de ese loop, siempre iba para adentro. Y en este caso no era porque estuviera configurada así, ¿vale? La gran mayoría de los tornillos tienen un espacio móvil, a propósito, para que puedas ajustar un poco más o menos, un poco de holgura, ¿vale? Entonces lo que pasaba es que creo que estaba muy pegado al poste, entonces la bola rebotaba en el poste y estaba siempre aquí. Como yo vi que era un movimiento poco natural, nada, dar un poco de tornillo, un par de tornillos y el que ajusta lo que es donde baja el loop, simplemente apretarlo en la posición más para acá, más cercana a la zona del tablero y tema solucionado. Lo digo porque hay un montón de cosillas que puedan pasar, como este tipo de cosas que os digo en alguna máquina, y con nada, quitar un tornillo y volver a ponerlo bien. Yo he jugado a la misma máquina que tenía en mi casa y la de un amiguete, y eran dos máquinas distintas, pero completamente distintas. Luego, aunque os parezca mentira, los flippers no siempre vienen igual a la línea. Todas, pues hay un par de cositas, un par de mimitos que le puedes dar a la máquina para dejarla a tu gusto, y eso no son trampas. Trucos, hay cosas que se pueden ajustar, que para eso están, y joder, o sea, este par de cosillas. Lo digo mucho, sé que lo estoy diciendo mucho, pero es que ayer solo me faltaba llorar. El gameplay de ayer mejor que no subiera porque estaba llorando todo el rato, pero y con motivo. Menos mal que estaba grabado y lo podíais ver, ¿sabes? Porque era brutal. Y ahora la máquina es jugable. Ahora me lo estoy pasando bien, ayer no. Ayer estaba cabreado. Supongo que le da una parte de encanto, ¿vale? Que no todas sean iguales. Pero si te toca que vienen ajustadas en un mal sentido, pues... Vamos, ya os digo que estaba decepcionado con la máquina. Decepcionado. Hasta que me puse a pensar y a tirar de experiencia. Y con un par de ajustes, máquina nueva. Mira, lo mismo, voy a atacar a tope a los multiball, ¿vale? Es lo más factible que quiero enseñaroslo y verlo. Venga.
Primero, Pirates Multiball. Pirates Multiball! Keep driving. I'll take care of it. Venga. Ouch. Venga. Misión y Lead Extra Ball. Deceive the magistrate! Venga. Encuentros en la tercera fase. Vamos a tener. A ver, sí. Oh, Bonus level! ¿quieres entrar donde la bola extra, muchacho? ¡Ay! Se le veía venir. Bueno, se me había olvidado decir que en la Premium y en la Limited, el Playfield, aparte de móvil que se mueve y tal, tiene 2 flippers. Y qué gilipollas soy. Y cabría pensar que, bueno, que mejor, que más fácil. Pues no, por lo que he visto es bastante más difícil con 2 flippers. Venga, 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 venga. Vaya partida. Verás. De verdad. Cuando lo tiene decidido, lo tiene decidido. Lo que ha triunfado el muñequito Yoda animatrónico. Cuando eran Navidades para Reyes y tal, y era imposible. Había unas reventas súper locas con él.
Y si me acabo quedando la máquina, que no lo sé, le voy a hacer la modificación poniéndoselo. Que ya he visto por ahí que se puede hacer. Y queda que te cargas. Cabrona. ¿Estamos o qué? ¿Cuántas bolas se me han colado en un minuto? Seriously shooting a blast on your right thumb? Keep going. Ay, qué tonto. Bueno, tonto que tampoco puedo manejar los ojos como un camaleón. O sea, llego hasta donde llego. Welcome to the ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? Voy a comprar el Adawall. Porque lo de antes no sé lo que... Your comprado. choice. Esto, que es el rifle. Amban Blaster. Si os dais cuenta que he comprado el rifle, ¿vale? Ahora en el avatar del muñequito lo tiene. Lo tenía antes, pero ahora lo tiene en material Beskar. Tengo ahí para comprar más. Defeat the Crate Dragon. You got this. ¿Cómo lo tengo? Vamos a hacer unos encuentros más relajaditos. Bonus level. ¡No! Joder, I'm not mad at you. me la he buscado yo. You did good. Hola, 3. Bueno, en fin. A ver. Grogu. Yes, that's his name. Voy a volver a comprar... Ah, el Adawall lo tengo ya. Así que voy a comprar otra cosa. Voy a comprar el Outlane. That Beskar is very valuable. Venga. Light heal. Heal is lit. There's an extra ball ready. Con el cuello reventado. De mirar Find para the allá. asset. Pues lo que os decía, tengo esa misión, ahora empiezo el multiball y si la cosa va bien, pues te haces una puntuación buena. Y entre medias puedes ir a los encounters y tal, está muy bien, esa parte me gusta a mí mucho.
officer during the purge. Extra ball! I advise disgraced magistrate Reed Carter to search the wisdom. He utilizado el Adabol que compraba antes. Any further Que la verdad es que no sabía si lo tenía, pues no estaba encendido el botón, pero sí. consideration. You may think you have some idea what you're in possession of, but you do not. Ay, coño, cuánto soy. Your astute panic suggests that you understand your situation. Vamos allá. Este encounter tiene que ver con el super jackpot que se me queda del multiball, no sé en qué sentido. Porque cuando te haces todas las dianas rojas, Give us this. te deja de funcionar I el will act in flipper. my own self-interest, which ¿Y is será un this time multiplicador o qué? cooperation and benefit. Por eso me lo tengo que imaginar porque como no puedo estar mirando la pantallita. Hunter! A ver. Works, Mando! No, deja de hacer el tonto, Mando. Mando me dice a mí, ¿eh? Mando soy yo. Super pops your left. A la siguiente. Ah, 3 más. A ver. No te pongas nervioso. Pareces nueva. Scope! Excellent shot! Ah, joder. No. Venga, tercer multiball. Igual que antes esto. Ice Spider Multiball! Venga. Arañitas. Great job! Amazing! Safe out here. There's one on the left ramp! Venga, sí. Ah, qué tonto. Make yourself useful. A ver cuántos tiros al Razor Crest. Vamos a ver si compramos en la fundición un... No sé qué comprar. Ahí estamos. Y misión de paso. ¿Qué compro? Heal. Yo no sé si tengo el de antes.
A la bol para la misión gorda. You must choose. Me voy a comprar un heal. Light heal. Heal is lit. Porque esta es la bola 3 y aunque tengo una bola extra, algo que me aseguro. We're counting on you. Bueno, si sigues haciendo el tonto, ya sabes dónde va a ir la bola, ¿no? Great job. Bonus level. Very good. No, no, no. El heal, otra vez. He hecho el heal por no utilizar el heal. Shoot again. No, pues no se puede ser más tonto. Vale, pues con la tontería, aquí en los encounters estoy en el tercer nivel, según pone ahí. May the force be with you. May the force be with you. Commencing final approach. Hombre, aquí estamos viendo el multiball gordo por primera vez, Final Approach. Qué guapo. On the clock. Second we engage, those droids are gonna be all over it. A ver, ¿dónde lo tengo encendido? Vamos a ver, vamos a parar un momento. Guardianas verdes. Ah. Estamos. La otra va a estar más complicado. Que es una de las chungas. Ah. Ah. Ay. Lo que hace la fe. ¿Por qué sigue? No lo sé. El caso es que lo he conseguido. Hostia, qué guapo, vuelven a salir las bolas. O sea, te deja jugar aunque estés con una bola para iniciar la parte 2. Super posture lift. No. Fudge.
Venga, venga, va. A parar, a parar, a parar. No, hija de... Hija de... Venga, dame más bolas. Ah, qué putada. Pues... Fijaos lo que ha cambiado la cosa, estas tonterías de cosas que he hecho. Que ayer estaba seguro que no me iba a quedar con la máquina. Y hoy estoy casi seguro que me la voy a quedar. Así que... ¿Por qué? Porque hoy me está dejando jugar. Bueno, una partida decente. Pero ahora imaginaos lo que me ha costado sudar llegar a hacerme toda esta historia. Haz lo mismo con todas las misiones, hazte la misión gorda, lo mismo con todos los encounters, que es un dolor de cabeza, más el gordo y el Wizard Mode tiene que ser hostia, la verdad. Así que no sé. Decidme, dejadme el comentario en el vídeo, ¿me la quedo o no me la quedo? ¿Qué haréis vosotros? Aprovechando esto que os acabo de decir, ¿vale? Bueno, yo no estoy haciendo directos porque, bueno, pues no es lo mismo que en Estados Unidos y tal, que hay una gran afición por el pinball. Lo llevan en la sangre, lo llevan en las venas. Yo también, pero no somos tantos, ¿no? Yo no estoy haciendo directos porque, bueno, cada uno tenemos nuestros horarios y tal, y cada uno que vaya entrando cuando quiera verlos. Pero decidme, por favor, dejadme en el comentario este vídeo que os gustaría que hiciera directos, y depende un poco de lo que me digáis, así haré yo por mí. Bueno, pues estoy contento, hemos sacado algo en esta partidita, algo decente. Vamos a intentar para la próxima hacer lo mismo con las misiones y con... Venga, vamos a por todo, ¿por qué no? No, pues está viendo que el Mandaloriano, no lleva el rifle aquí puesto hasta que lo compras. Veis que a la izquierda, ¿vale? A la izquierda tiene, bueno, pues las cosas que puedes ir comprando. Y al principio se cuenta como con una especie de lanzallamas que no sé para qué sirve. Que la tengo virgen todavía la máquina. No sé para qué sirve realmente, porque siempre que estoy en un multiball o en alguna misión le doy. Es que también como no puedo mirar la pantalla, ya de por sí mirar la pantalla muchas veces te entorpece y hace que se te cuelen las bolas. Ahora imaginaos mirar allí y en una pantalla así, literal de este tamaño. Que no está toda pantalla en el ordenador. Está en lo que estáis viendo vosotros, lo mismo, el mismo skin, el mismo layout y en esa parte pequeñita. Así que, pero creo que sí que lo puedo agrandar un poco. Pues sí, ha ganado 1 centímetro. Bueno, algo es algo. Y no lo lleva. Y si consigues comprar todo en Beskar, supongo que se pondrá con toda la armadura en Beskar sin gastarlo. Y algo conseguirás. Algo me dice a mí que algo conseguirás si consigues todo el traje de Beskar. Así que lo voy a intentar. Bueno. Guapísimo el multiball gordo, macho. El multiball jefe, para que nos entendamos. Me ha encantado. Y me ha encantado que te deje jugar aunque se te cuelen las bolas. Y si terminas de hacer, te hace un multiball restart para que nos entendamos. Vaya gallo me ha salido. A ver qué me das. Tírate. Hunter is Lead, bueno. Así podré comprar algo de Beskar. Vamos a empezar por los encounters. En las partidas de ayer llegué al nivel 3. No queriendo hacerlo, porque no me gusta.
que si lo paras no es tan fácil. Ahí el Hunter, y ahora ya se me encienden las flechas naranjas This isn't going to be easy. y consigo un poquito de Beskar. Empezamos misión, Lit Extra Ball. A ver, venga, va. Infiltrate the freighter. Make your way to the head of the ship. Awesome. Extra Ball. Give it to me, baby. Extra ball. Excellent. Excellent. A ver, esas dianitas naranjas. Bonus level. ¿Qué pasa ahí ahora? Ah, vale. Lo mismo que pasa cuando das a otras dianas, solo que ahí se para y me deja verlo. Creo yo. No, está pasando muchas historias. Take over the transport. Tengo que darle ahí otra vez. Scoop izquierdo, entiendo que es ese. Ah, de puta madre, estoy haciendo un combate con ellos. Uy, me temo que me lo voy a quedar. Me encanta. Fantastic. Bueno, ahora mismo estoy de mudanza, ¿vale? Estoy provisional en esta casa. En cuanto esté en la casa nueva, a finales de este mes, os haré un vídeo, os presentaré mi game room, del cual estoy muy orgulloso. A ver qué cosita más guay. Os va a sorprender. ¿Por qué digo esto? Porque esta va para la colección, seguro. Ice Spider Multiball. There's one on the left ramp. Ay, joder, qué putada. Vamos a los encounters, que quiero darles caña. Ah, joder, me ha quedado uno. Ouch. Venga. Está ahí en nivel 3 preparadito. Bonus level. Vamos ya, ese control de Cristiano Ronaldo ahí. Vale, bueno, pues ya tengo el, como veis en Encounters, el nivel 1 encendido ya fijo. Porque me lo he terminado antes, así que voy a ver si puedo conseguir los otros test. A ver qué pasa. Por muy tedioso que me resulte, ya voy cogiendo el gustillo. Defeat the Mudhorn. Defeat the Mudhorn. That is where you
go find your quarry. Venga, 1, 2. Eso ya va a estar más complicado. Vale, tenemos aquí los encuentros en la tercera fase. Sensation! Vale, queda uno. Hunter! I have a bad feeling about this. Es chunguísima la rampa. El loop todavía es asequible, pero la rampa... Venga, venga. Ahí, ahí, esos encuentros. ¿Qué está pasando? Hostia, para coger los yaguas, macho. ¡No! Esos yaguas no se me pueden escapar. Bonus level, venga ahí. Ah. ¿Dónde vas? Well done. ¿Seguimos con los yaguas o con qué? Ah, joder. Sí. Y multiball. Misioncita, multiball. Multi-ball. A ver si hacemos una partida gorda, gorda. Es decir, eso y se me cuelan todas a lo loco. Joder. Chocan unas con otras y no me permiten hacerlo, tío. Es que estoy dándole a todos los botones porque tenía la bola en el segundo playfield. You may think you have some idea of what you are in possession of. But you do not. Super jackpot. Ahí, 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 ahí. Venga, venga. Super jackpot. Ahora cuando baje. Ah, no, tiene que ver con esto. ¿Ves? Ya no me deja hacer nada, aunque le dé. Debe ser un multiplicador para el super Suggest you jackpot. understand your situation. Vamos, entra, entra el super. ¡Au! Venga, va. No. You let them out of your sights. Hidratación. Bebiendo un botella de morro, sí, como si no lo hiciéramos todo. Por la 1, esto ha sido una buena buena. Scope activated. Perfect precision. Que me ha dado 150 Vescar. Vale, pues a comprar. Bueno, voy a entrar aquí primero. Ahí va. Vaya extraño he hecho la bola. ¿Qué coño? Buah.
Y coño, ahí. Welcome to the foundry. Use it wisely. ¿Qué compramos? Voy a comprar el rifle. You must choose. Y así veis lo que os digo. Es el Hada Ball para el multiball. Y fijaos que ahora en el avatar Mando, el mandaloriano, tiene el rifle puesto. Y a ver si puedo comprar todo y no gastarlo, ¿vale? Me voy a volver... Uy, bla, bla, bla. Me voy a volver a ver la serie. Que ahora me ha picado el gusanillo. Venga. Estoy subiendo niveles. Siempre que pueda. Que esa Diana... Ah. Está dando guerra. Más encounters. Venga, va. Menos mal que no me gustan, ¿eh? Que me acabo de enterar ahora mismo que los encounters es luchar contra los Jaguars. Creía que era antes porque era en la misión o algo, pero no. Claro, es que los Jaguars son los que se intentan llevar al niño en la serie. ¿No? ¿O es un... ¿qué va? Es un robot, ahora que pienso. Vamos a hacer entre... ¡Ay! Joder. Para allá. A ver si se ven los flippers. Sí. Aim carefully. No va. Joder. You messed No ha everything. faltado nada. Sí, ya lo sé que lo he perdido ya. Chema, a ver si, ahora que me estarás viendo, a ver si vuelves, cabronazo, de vacaciones. Nos hacemos un gameplay juntos. Que te lo estás perdiendo, brother. ¿A quién se le ocurre irse de vacaciones? Es que... Jackpot. Keep driving. I'll take care of it. A ver dónde están las dianas, que no sé ni dónde están ya. Vale, todas esas. Ah. Lo he gastado, no he podido evitarlo. A lo que me ha durado. Venga, voy a volver a comprarlo. Vamos, lo que tarda esto. This you must determine. Completamente. Amban rifle. Use it wisely. Super Popster left.
get one shot. Pues sí le daba a la Diana, tío. Next time. Con la tontería, sin darme cuenta, estamos otra vez en el multiball, gordo, en el Precious cargo. Y tengo el Araball para este multiball. De coña todo, no lo he pensado. All right, we're on the clock. Second we engage those droids, they're gonna be all over it. I know the drill. ¿Por qué tengo aquí liada? Vamos, ya. Detected a new robotic distress signal homing in on your location. You have approximately 20 minutes. No, ¿por qué no me lo ha contado? Oh. Ahora es cuando me deja hacerlo, ¿no? ¡Oh, qué putada! Bueno, antes lo he conseguido, ahora no. Bueno, pues una de 3 para This is the Way o Wizard Mode. Ah, coño, pero estamos en bola 3. Misiones tengo 3. Venga, vamos a por misiones. Aunque en counters tengo con la tontería 2 hechos y uno a punto. A ver si el niño me da una bola extra, macho. Porque no hay manera que yo sepa de hacerla sin que sea que te toque. Solo la primera que te dan, que te la dan siempre. Cuando la metes la primera vez ahí en una misión. Y que yo sepa, no hay otra manera. Scope. No. You missed. Ya lo sé, ya. Una bola extra no estaría mal, ¿eh? Pues ya podían tener aquí para comprar en la fundición una bola extra, aunque te costara muy cara. Sería cojonudo. A ver. You have a choice. Ah, otra vez le he vuelto a dar con el puto cinturón, macho. That will treat you well. That's too ball safe. No sé qué será, macho. Como no sé que te da más tiempo al ball safe de aquí. Pero siendo la última bola. On the roof. Uf, que ese tiro es muy complicado. No. Venga, pero vamos a hacer. ¡Ah! Time to go, kid. Por no moverla, macho, por no moverla. Not too bad. Joder, con los encounters a punto y tal. Enter your initial. Bueno, otra vez gran campeón.
Amazing. Bueno, pues no han estado mal las dos partidas. Ay, mira, otra cosita. Gracias. Otra cosita que no me acordaba. Vale, voy a abrir una sección nueva en el canal, ¿vale? Que se va a llamar Lo bueno y lo malo, o cosas buenas, cosas malas. No tengo decidido aún. Respecto a todas las máquinas que vamos a ir teniendo, que aprovecho para deciros que vamos a tener todas máquinas nuevas, van a pasar por nuestro canal. Y no solo de Stern, no solo versión Pro. Vamos a tener cositas de Spooky, vamos a tener cositas de Jersey Jack, de todos, ¿vale? Y de todas ellas voy a... Porque claro, cuando tú empiezas a jugar en caliente te encantan, o las odias, como me pasó a mí ayer con esta. Entonces cuando madures un poco lo que es el juego y un poquito, tener un poco de tiempo con la máquina, a primera vista ya hay cosas buenas y cosas malas para mí en una máquina. Pero cuando tenga todo un poco más claro haré una crítica de cada máquina diciendo las cosas buenas y las cosas malas sinceramente. Creo que es bastante importante que no nos entre todo por los ojos porque, por ejemplo, yo tengo la suerte de que gracias a nuestro patrocinador, Tu Pinball, pues voy a tener las máquinas para probar tal, pero como a todos me ha pasado muchas veces comprar una máquina por la temática, como esta, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego la recibes y no te gusta. Porque no se adapta a tu juego, cada uno tenemos un estilo de juego y unas máquinas que nos van mejor que otras. O que te crees que es una cosa y luego es otra, ¿no? Por eso siempre hago en los unboxings o vídeos aparte de vistas de todos los ángulos en detalle para que se vea bien toda la máquina. No solo desde aquí arriba, como estáis viendo vosotros en cenital, que no se aprecia nada, sino que se vea todo bien para que vayas haciendo. Pero aparte de eso, pues en las críticas lo explicaré todo más en detalle, las cosas que veo que son fallos sistemáticos, las cosas que están mal hechas, pero también las cosas que están muy bien hechas, también las cosas que se disfrutan, las cosas que, como lo que os he contado antes, aunque son fallos, se pueden solucionar haciendo algunos ajustes y tal. Entonces voy a entrar un poco más en profundidad a todas esas. Acordaos. O cosas buenas, cosas malas. O lo bueno y lo malo. No lo sé. Lo tengo que decir. Si me ayudáis, lo dejáis en los comentarios. Cambio. Vamos a echar una última partidita. Y lo dejamos por ahí. A ver si consigo llegar a algo más que los multiball, ¿vale? Pues venga, dame algo. Una bola extra, que te estiras muy poco, macho. Ya lo sé que no es mi mejor trabajo ya. Todo esto es porque, claro, yo como mandaloriano, todas estas misiones que estamos haciendo es porque como mercenario que es en la serie, es una misión, es trabajo. Por eso acaba de decir que no es mi mejor trabajo. Aquí el coleguita. Baja tú y lo haces, ¿no? Es muy fácil criticar. Ay, ay, ay. Bueno, me acabo de acordar también, ¿vale? Estad muy pendientes porque para la última semana de este mes de agosto, y yo creo que para la última semana de este mes, o como mucho a primerísimos de septiembre, vamos a tener en el canal un auténtico bombazo que no os podéis imaginar, ¿vale? Una cosa hecha a lo grande, como los americanos, ¿sabes? A lo grande, todo bien hecho. Vamos a tener reunidas unas máquinas que no os imagináis, no os puedo adelantar más, ni cómo ni por qué, ni la temática en concreto, pero va a ser, os adelanto, un orgasmo pinbalero visual
Y aunque os lo anunciaré, por supuesto, recordadlo y estar pendientes porque va a merecer la pena. Va a romper con todo. Bueno, bola 3. Me he desconcentrado. A ver, ¿qué me das? Venga, Pirates Multiple. Bueno, aunque ha sido cortita, completamente desconcentrado, como os he dicho era la última partida, por hoy, por supuesto. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis disfrutado del gameplay, que hayáis visto algunas cositas interesantes. Creo que me han salido un par de partiditas bastante aceptables. Me lo he pasado que te cagas. Muy contento porque con las 4 cosillas que he estado apañando la he convertido en una máquina de puta madre. Y bueno, pues nada, agradecería que me dejáis cualquier comentario al respecto, de si os ha gustado o no os ha gustado, si queréis que haga otro gameplay más largo o más extenso o más dedicado a hacer alguna de las otras cosas que no sean los multigol o cualquier sugerencia. Así que nada, aquí me despido, como siempre ha sido un auténtico placer.